Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Que Viva el Cine. Esta semana tenemos un coloquio en el cual vamos a analizar o a revisar El nombre de la rosa de John Jackson, ¿no? En mi imaginación, para mí, normalmente cuando veo una película sobre la Edad Media y sobre todo una película de monjes, hay dos tipos de monjes, o dos tipos de monasterios. El primer tipo de monasterio es una comunidad robusta de hombres que trabajan duro y rezan mucho y están bronceados por el sol y tienen sentido del humor práctico. Han unido la vida de la oración con la vida de las manos. El segundo monasterio es una serie cerrada de pasadizos sombríos y celdas húmedas en las que corretean pequeños hombres celosos y mezquinos que juegan a la política. Sus oraciones son santurronas y sus noches largas y resentidas. En las primeras escenas del nombre de la rosa, nos damos cuenta de que esta será una película sobre una competición entre los dos tipos de monjes. Aquí viene el primero, caminando por los campos abiertos de la Edad Media, con su pesado hábito de lana como poca protección contra los vientos fríos. Su nombre es Guillermo de Baskerville, William de Baskerville en la versión original. Y está interpretado por Sean Connery, que lo interpreta como el primer hombre moderno, como un monje erudito que comprende todas las lecciones del pasado, pero que es capaz de verlas, de entenderlas en un contexto más amplio que los demás de su época. Un día Guillermo llega a un vasto monasterio que se agazapa con premonición en la cima de una colina empinada. En su base, los campesinos hambrientos luchan por los restos de comida arrojada desde las cocinas de los monjes. En su cima hay una gran torre dispuesta como un laberinto. Allí arriba se puede encontrar cualquier cosa excepto la salida. Una serie de asesinatos tienen lugar en el monasterio. Guillermo tiene fama de investigador y poco después de su llegada se ve envuelto en el intento de identificar las causas de la muerte y encontrar al asesino. Hay muchos sospechosos y de hecho no recuerdo un solo monje en este monasterio que no parezca sospechoso. El reparto de la película parece un cruce entre el esperpento de Fellini y los diablos con cara de rata que corretean por los fondos de una baraja de tarot. Lo que tenemos aquí es el montaje para una película magnífica. Lo que obtenemos, sin embargo, es una historia confusa, fotografiada en una penumbra tan oscura que a veces es difícil estar seguro de lo que está sucediendo exactamente. Guillermo de Baskerville escucha atentamente y asiente sabiamente, y se asoma a rincones apartados y hace solemnes declaraciones a su joven novicio. Está claro que tiene algo en la mente, pero el guión está tan poco estructurado que se establecen pocas conexiones entre sus conclusiones y lo que ocurre a continuación. Durante los tramos centrales de la película, la atmósfera amenaza con sobrepasar la acción. El nombre de la rosa se rodó en un monasterio real y en unos decorados que parecen totalmente convincentes, pero por desgracia la película se toma la edad oscura al pie de la letra y la sitúa en sus acontecimientos en una penumbra impenetrable que a veces es casi imposible de ver lo que está ocurriendo. El amplio elenco de personajes entra y sale de la vista mientras tienen lugar los horribles acontecimientos. Un monje es encontrado muerto en la base de la torre, otro es ahogado en una copa de vino. Guillermo de Baskerville pasa solemnemente de un acontecimiento a otro de forma deliberada, sabiamente, pero luego la trama adquiere un ritmo alocado propio a medida que el gran inquisidor llega para celebrar un juicio y se descubren antiguos secretos dentro del laberinto de la torre. Lo que esta película necesita es un guión claro, sobrio y lógico. Es toda inspiración, pero no hay nada de disciplina detrás de esta producción. En un momento crucial de la película, Guillermo y su novicio parecen seguros de ser quemados vivos, y tenemos que deducir cómo escaparon porque la película no nos lo cuenta. Hay tantas cosas buenas en el nombre de la rosa, las interpretaciones, la reconstrucción de la época, el sentimiento general de los tiempos medievales, que si la historia hubiera sido capaz de involucrarnos realmente, habría sido una gran película. No obstante, una vez visionada, yo le doy mi categoría de 4 estrellas sobre 5. Ahora procedemos al coloquio, como siempre, con Quique Miralles, para también tener la opinión y discutir esta película en más profundidad. Me ha gustado mucho. Ujú. Yo la primera vez que la vi, yo era muy pequeño. Y fíjate que yo creo que fue una película que mis padres alquilaron en el videoclub. O sea que te puedes hacer una idea de, de cuánto tiempo hace de eso, cuando todavía había videoclubs. Y evidentemente no tenía la capacidad de análisis que tengo ahora y no entendía ni la mitad.
De hecho, yo la única escena que recordaba de la película era la de Teca en el laberinto. Ujú, Y me acordaba también que había un incendio y tal, pero no me acordaba mucho más. Y, y vista ahora me ha gustado bastante, la verdad. Porque toca muchas cosas distintas. Sí es verdad que puede dar la sensación en algún momento que no sabes, no sabes muy bien por dónde quiere tirar. Si quiere ser eh, una película. A ver, partimos de la base que esta es una novela de Humberto Eco. Evidentemente no he leído la novela, yo me voy a basar simplemente en la película, ¿vale? No he leído la novela ni sé cuál es el argumento original ni la historia original, no sé si esta adaptación es fiel a la novela, no tengo ni idea de eso. Pero sí que la sensación que me da a mí es que la película en algún momento mm, da la sensación que no sabe muy bien por dónde tirar. No sabe si contarte una película de detective. No ujú, sabe si contarte eh, una película eh, histórica, ¿no? O no sabes si está tratando de representar eh, la vida en una abadía eh, católica, ¿no? Del siglo XIV. Si es una crítica a eh, las diferentes sectas religiosas, ¿no? Si, si lo que pretende es marcar las diferencias o las diferentes interpretaciones que tenían estas sectas respecto a lo que las Sagradas Escrituras decían, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una escena que si reír está bien, que si reír está mal, ¿no? ujú, Eh, Luego no sabes si la película está tratando la idea del amor, ¿no? ujú. Exacto, sí, sí. Eh, o sea que toca muchas cosas distintas y creo que está todo entremezclado, em, pero está bien mezclado, ¿no? Aunque a mí Me se me ha hecho refiero, un poco caótico. tú te lo crees, tú cuando lo ves te lo crees todo, sí, sí, eso está bien hecho, sí. Está bien integrado todo, ¿no? Por Ujú, así decirlo. sí. Está bien integrado. Y, y nada, a mí me ha dejado un sabor agridulce porque evidentemente esto depende del momento vital Ujú, o depende también a lo mejor con qué pie me levante. ujú, Pero yo creo que comete un error eh, grandísimo al no dar media vuelta y quedarse con la chica. Mm, no sé si es un poco spoiler, no sé si estamos aquí. No, yo eh, asumo que la gente que está escuchando vale, esto vale. ha visto la película. eh, Obviamente, bueno, podemos anunciar que sí, esto va a ser con spoiler. eh, pero bueno, yo asumo que la gente eh, que escucha pues esto... yo creo que es un error fundamental. curioso, eh, porque yo justamente no lo veo como error, lo veo como, desde un punto no, de vista, lo más realista de la película, una de las partes más realistas de la película. fíjate que en esa misma escena Guillermo Ujú, tira hacia adelante como diciendo, bueno, haz lo que quieras, si te quedas, lo entenderé, ¿no? ujú. Porque realmente está enamorado. Sí, Eh, pero sí, es difícil, yo creo que él se plantea, cuando digo él me refiero a Atsa, es a Atso, ¿no? Atso. Atzo. Eh, eh, Está en un dilema, ¿no? Porque Ujú. evidentemente la vida que va a tener siguiendo a Guillermo va a ser una vida bastante tranquila. eh, no le va a faltar un plato de comida, no le va a faltar un sitio donde dormir. eh, Sin embargo, evidentemente, pues si se queda con la chica, pues hay muchas incertidumbres vitales, ¿no? Y al final, pues también le va a quedar la duda de ¿realmente estoy enamorado o era simplemente lust, ¿no? Sí, Pasión, ¿no? exacto, sí. Esa duda, pues realmente a lo mejor siempre la va a tener. Pero creo que esa es la crítica fundamental porque al final la fe
es creer sin ningún tipo de certeza. Ujú. ¿Me explico? Sí. Y es normal tener dudas. Es normal Ujú. tener dudas sobre tu fe, sobre la existencia de Dios, incluso si eres católico, e incluso si eres practicante, es normal. Incluso los propios frailes y los propios sacerdotes tienen dudas en algún momento y lo que hacen entonces es rezar y pedirle a Dios que les dé fuerza y que tienen miedo de abandonar esa fe, ¿no? Pero la duda siempre está y con el amor pasa un poco lo mismo. Ujú. Entonces, yo creo que el error es no traducir la fe en Dios a la fe en en el amor, ¿no? Es decir, creo que no se atreve a dar el paso a creer en el amor, y eso le habría llevado pues a una vida evidentemente con muchas incertidumbres, pobreza, porque esta mujer pues evidentemente es una analfabeta, Ujú. pobre, en fin, en aquella época evidentemente no era una vida, pues, la esperanza de vida de ese tipo de persona pues imagino que sería bastante corta en comparación con la de un fraile, un monje o un sacerdote. Eh, pero creo que ese es el error. Creo que le falta fe en en el amor y él había tenido como una, así como Guillermo no, él sí que había tenido un amor terrenal, ¿no? Ujú. Y no se atreve a dar el paso y a apostar por esa fe. Hay que tener agallas, ¿no? Para decir, venga, voy con esto, voy a atreverme, voy a confiar, confío en el amor, ¿no? Es difícil, es complicado. Y si te plantas en esa situación, pues tienes un dilema. Y es cuando cuando está subido en ¿es un asno o es un Pues sí, caballo? No lo bueno, sé. es Eh, un caballo en definitiva, sí. eh, duda y dice, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué Ujú. hago? ¿Sigo la vida fácil Ujú. o apuesto por el amor? Y al final decide la vida fácil. Y por eso creo que es un error. Creo que ahí tenía que haber apostado por el amor. Pues Pero bueno, date cuenta que yo justamente no me parece tanto un error, sino que realmente va en consonancia con la, la temática de la historia, de la película en sí misma, de las múltiples historias, porque la película tiene más tramas que una telenovela. Es verdad, la película se divide en demasiadas un montón tramas de al mismo. historias. Sí, de la pedofilia a la... Sí, sí, tiene demasiadas cosas para 2 horas de metraje, a mi modo de ver. Pero sí que es verdad que tiene una vinculación o está concatenado con lo que el venerable Jorge, que es, digamos, el villano de la historia, y también lo que comenta Fray Guillermo de Baskerville en una ocasión o 2 ocasiones, que es la cuestión de la duda. Es decir, no se puede dudar porque la duda es el enemigo de la fe. Lo mismo ocurriría con... por eso el venerable Jorge quiere impedir que se pueda leer el libro de Aristóteles sobre la risa, porque la risa llevaría también a... Reírse de Dios llevaría a dudar en la existencia de Dios y por lo tanto, según Jorge, el mundo caería en caos. Lo que le ocurre a Atso básicamente es lo que le ocurre a cualquier hombre en la existencia, que es la duda entre la fe y el amor. Y él finalmente toma una decisión que es en esa dicotomía, él apuesta por la fe. Eh, que le quedará la duda o no, posiblemente, pero De acuerdo. él hace una apuesta finalmente. Entonces, el debate sobre la duda que podamos nosotros tener con respecto a la decisión fe-amor, o fe barra amor, digamos, ya No, está tomada. Es decir, la duda ha sido apaciguada en este caso. Dentro no de, creo que... No creo... Bueno, perdona. sí, no, no, dentro de lo que sería el debate de la película con respecto a si dudar es cristiano o no, por ejemplo. No creo que el debate que él se plantea cuando está despidiéndose sea entre la fe o el amor. Yo creo que es una vida, o sea, se plantea en algo puramente práctico o el amor. O sea, la duda que tiene es si sigo a este hombre, yo voy a... De hecho, lo dice al final, dice, gracias a Guillermo yo llegué a la verdad, a la sabiduría, etcétera. Entonces, lo que el dilema que se plantea es
continúo con esta vida tranquila, em, con, digamos, con una certeza, ¿no? Es decir, porque al final, pues ¿a qué me voy a dedicar? Me voy a dedicar a leer libros, a traducir libros, voy a tener mi comida, voy a tener mi cama, tal. O sea, una vida práctica, ¿no? O Ujú, bien me apuesto por la incertidumbre, ¿eh? No es la dicotomía fe o amor, no creo que no es así. Creo que la dicotomía es vida segura o vida insegura. De hecho, al final no dice, gracias a Guillermo me acerqué más a Dios ujú. o estuve más seguro sobre la existencia de Dios. No, no, dice, gracias a Guillermo, o sea, no menciona a Dios en ningún momento, sino que, de hecho, para Guillermo, a mí la percepción que me da es que para él Dios era algo, era secundario. Dios es una cosa secundaria. Es Ujú. decir, primero está la naturaleza, los hechos, lo que es el mundo. Y luego está Dios. Y evidentemente Dios crea el mundo, pero yo no pretendo llegar a Dios. Yo pretendo llegar al mundo, ¿no? Un poco así. De Sí, hecho, al sí, no, principio no, sí. dice al principio una de las frases que dice, que a mí me ha marcado, dice, para dominar la naturaleza, primero hay que obedecer a la naturaleza, ¿no? O sea, que digamos que tiene una perspectiva totalmente, no sé si naturalista es la palabra, pero para él Dios no es la prioridad. Y de hecho luego con el tema del humor, él se hace referencia a referencias históricas. O sea, quiere decir, las Sagradas Escrituras como una referencia histórica cuando dice a este apóstol no sé si era uno de los apóstoles, o a alguien que hicieron santo, ¿no? Que le hirvieron, ¿no? Le pusieron en una marmita de estas con aceite o con agua hirviendo y le dijo, cuando están discutiendo sobre el tema del humor, ¿no? Sí, sí, Y hace referencias a estas Sagradas Escrituras de forma histórica, no de una forma iluminada, como sí que lo hace Jorge, sí, Jorge, el venerable Jorge. que sí que lo hace de una forma como de iluminación, ¿no? Ujú, O sea que yo creo que la dicotomía o el debate que se plantea ahí no es fe o amor, porque para Guillermo la fe no era algo eh, prioritario, ¿no? Es ujú, algo secundario necesario, pero no es prioritario, porque lo primero son los hechos del mundo. O ujú. esa es la idea que yo tengo. Cuando él está que no sabe si irse o quedarse con la chica, lo que se está planteando es, prefiero tener una vida cierta y una vida tranquila, o apuesto por el amor y tengo una vida incierta y una vida tranquila y probablemente una vida más fugaz. Ujú. Esa es mi interpretación. Sí, entre lo... Pero si te das cuenta, realmente esa... no, o sea, entiendo el argumento, pero esa dicotomía cae en en el absoluto material, es decir, es una dicotomía estrictamente material, es decir, basada únicamente en una aproximación, una visión eh, con respecto a voy a tener una vida tranquila siendo monje, es decir, una cierta seguridad terrenal, o voy a tener una vida de incertidumbre, pero voy a satisfacer otras dimensiones o visiones de la vida que un monje no tiene. Pero en definitiva, claro, me resulta chocante porque ambas cuestiones se plantean desde un punto de vista eh, del mundo físico, no del mundo espiritual. Y él en definitiva no deja de ser un fraile, o un intento de fraile al menos, es un novicio. Entonces, claro, eso desde un punto de vista de una persona de fe, de una persona de religión, como es el personaje de Ezzo también, de Atso, perdón, eh, eh, s- podría ser visto como una especie de contradicción en su posicionamiento, ¿eh? Yo no veo contradicción. Ujú, Lo que pasa es que hay diferentes tipos de, de fe ujú, y cada, digamos, no son sectas, ¿cuál es el nombre? Cada orden, ¿no? Cada orden pues tiene eh, una forma de fe y una forma de trabajar. Pues los franciscanos promovían la vida austera, ¿no? ujú, Como San Francisco de Asís. Los dominicos
pues tenían sus otras historias, los benedictinos o ¿cómo es? Benedictos, benedictinos, pues Benedictinos y los también. lucinistas también. En fin, que cada orden pues tenía una prioridad, los jesuitas, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, Y este Guillermo en concreto, pues tiene una historia, tiene una vida, parece que es una persona extremadamente analítica, ha estudiado a Santo Tomás, Santo Tomás pues trató de demostrar la existencia de Dios a través de proposiciones lógicas. Santo Tomás fue el primero que escribió eh, de forma axiomática, ¿no? Y que escribió no matemáticas, sino escribió proposiciones analíticas de forma axiomática y a través de esas proposiciones pues llegaba formaba argumentos y esos argumentos, si partía de proposiciones que eran verdaderas, pues si hacía argumentos que eran válidos, pues llegaba a conclusiones válidas, ¿no? Y fue el ujú. primero, Santo Tomás, el que hizo eso, ¿no? Como es en las vías, ¿no? Las 5 vías de Santo Tomás. A través de las 5 vías demostró la existencia eh, de Dios, ¿no? O sea, quiero decir, este Guillermo de Baskerville es una persona extremadamente analítica y utiliza unos medios racionales, es una persona extremadamente racional, es decir, que eso no está desligado de la fe. O sea, Ah, no, 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 para nada, no. Yo no he querido decir eso. Yo no he dicho que razón y fe no estuvieran ligadas, ¿eh? De hecho, por no, ejemplo, no, ese es otro debate que podemos discutir con respecto a la película, por cierto. pero que la duda que tiene al final Ujú. em, el chico es una duda racional. Sí, Es decir, vida práctica o no. No sé si me explico. sí, 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 vida práctica de... No, bueno, vida práctica, digamos. Vida con total certeza, ¿vale? Eso Y es, eso total es, sí. seguridad, o vida con carencia de certeza y total inseguridad. Sí, sí, sí. De hecho, es el debate binomial que existe con respecto a, que existe con respecto a la teoría del Estado y al planteamiento del Estado moderno en el siglo XVI y XVII, que es, por ejemplo, vida dentro del Estado, seguridad y certeza, vida fuera del Estado, inseguridad e incerteza. Es el debate es el debate clásico eh, en ese sentido. Otra cuestión que también plantea la película es otro de los muchos ah, tramas que se plantean es el debate entre razón y fe. Como presentándolos, al menos por parte del venerable Jorge y de otros miembros de la orden, como que razón y fe tienen que estar totalmente separadas o que no son compatibles, y Guillermo de Baskerville te plantea eh, que no, que esa dicotomía es falsa. Eh, en este sentido lo defiende bastante bien y además presenta planteamientos típicos de libros como por ejemplo La ciudad de Dios. Es decir, que es lo que tú has comentado ahora, es decir, no existe una, ¿cómo decirlo? No existe una contradicción entre razón y fe, sino que ambas se pueden apoyar mutuamente. Y esto lo demuestra sobre todo en su conocimiento, no solamente su visión no solamente analítica de los acontecimientos, sino su conocimiento y su aplicación racional de los conocimientos eclesiásticos hacia las cuestiones naturales, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, bueno, es un debate que incluso a día de hoy sigue estando vivo, el debate entre razón y fe, pero yo creo que en la figura de Guillermo de Baskerville plantea o nos pretende presentar esta imagen personificada en este hombre, obviamente, como que no es contradictoria, como que ambas partes forman parte de lo mismo. Sí, Eso. pero al mismo tiempo hay diferentes formas y es totalmente válido. Es decir, tú em, puedes tener fe ciega y pues el propio Jorge era ciego, ¿no? Quiero Sí, decir. bueno, eso. O no, o puedes tener puedes ser una persona más racional, no son incompatibles, es decir, hay diferentes formas de expresar la fe, por eso hay diferentes órdenes religiosas también, claro, Ujú. porque, bueno, pues hay Bueno, diferentes eso denominaciones.
eso también es, a ver, eso también es una cuestión, aunque a mí me parece interesante o al menos fascinante desde un punto de vista de la Iglesia como organización sociopolítica. En el sentido de que, por ejemplo, desde un punto de vista dogmático o teológico, la Iglesia Católica, la propia palabra katos significa universo en griego, trata de generar un dogma universal aplicable a toda la raza humana. Sin embargo, inmediatamente, o de una manera bastante progresiva al menos, em, han surgido dentro del propio núcleo de la Iglesia Católica distintas órdenes y distintas interpretaciones de la Biblia, de la palabra de Cristo. Por lo tanto, es un poco, a ver, es lo que digo, o sea, somos seres humanos y los seres humanos por naturaleza somos contradictorios y lo único que hacemos es tratar de disminuir nuestras contradicciones. Nosotros no somos Dios. Pero desde ese punto de vista, la Iglesia Católica, en su organización sociopolítica, in- cae o presenta una serie de contradicciones bastante significativas con respecto a dogma universal, pero se permiten interpretaciones bastante Pero es que interpretaciones específicas de la sí, doctrina de la sí, sí, Iglesia. sí, sí. De los principales fallos que cometemos todos es asumir que cuando, cuando se es religioso no se tiene cabida a la contradicción. Ujú, Y eso es un error, todo lo contrario. Es decir, en la propia doctrina católica te dice que no está mal, que es normal que te contradigas, es normal contradecirse. ujú. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Que, que no es precisamente la doctrina católica la que plantea un saber absoluto o una certeza absoluta. No es precisamente la doctrina católica. Es No, no, más no, bien otro tipo de doctrina. los protestantes Eh, son más exagerados con eso, sí. la propia Biblia está abierta a interpretación y lo que pasa que la interpretación católica, pues en teoría es vamos a ver, la Iglesia Católica la fundó Jesús, ¿no? Entonces se entiende que aquellos descendientes ¿quién fue? ¿San Pedro? Ujú. Quien dijo, tú eres la roca, ¿no? En esta roca De tu fundaré mi iglesia. iglesia. Sí. Em, pues sucesores, ¿no? Pues Ujú, son quienes han estado al cargo de mantener esta interpretación que evidentemente se ha ido cambiando con el tiempo porque algunos aspectos de la Biblia que evidentemente son insostenibles hoy en día, con los diferentes concilios vaticanos, etcétera, etcétera. mm. Pero que es normal que la contradicción está en la propia raíz de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras. No, yo no me refería tanto a una contradicción de índole dogmática, sino más de organización institucional, como es el caso de Hombre, la iglesia. claro. Una contradicción fundamental que yo veo es la propia noción de autoridad. Ujú, O sea, yo no puedo entender, pu- pues si tú eres católico, para mí la única autoridad que deberías tener es la autoridad de Dios. ujú, Que a ojos de Dios somos todos iguales, ¿no? ujú, Y la Iglesia Católica tiene una estructura, tiene una jerarquía que desafía digamos, esa idea de autoridad, porque al final pues tienes diferentes autoridades, ¿no? Tienes una pirámide y el Papa sí, al no, final, es una estructura de carácter jerarquizada, sí, sí. esa es una contradicción que, bueno, pues habría que ver un poco cómo está. Y bueno, tienen también un Estado, ¿no? Que bueno, también es verdad que el Estado, el Vaticano, pues no sé no sé hasta qué punto es un Estado, ¿no? Porque evidentemente no sirve no da juego a las diferentes eh, multinacionales y demás, porque ya ves tú, Gazprom, ¿qué intereses puede tener en el Vaticano? Más bien pocos, ¿no? No, desde un punto de vista de derecho internacional público es un estado, eso te lo puedo a ti asegurar. Sí, sí, Eh, pero que bueno.
Pero bueno, Por tanto, luego, claro, obviamente los estados actúan dependiendo de sus capacidades y recursos. Es decir, es decir, el Vaticano, por ejemplo, no es Rusia o China. bueno, Pero es importante, el Vaticano juega un rol significativo. Yo tenía un compañero en la facultad que hizo su tesis final su trabajo final de grado, lo hizo sobre la política exterior del Vaticano, el David Gisbert. Un día, si quieres, le digo que te la pase porque la verdad es que era bastante interesante y la planteaba como eh, el rol mediador o conciliador del Vaticano como Estado, basado obviamente en la doctrina social de la Iglesia, porque David Gisbert es un católico practicante, le tengo yo mucho aprecio, y él me lo explicaba diciendo que básicamente lo que hace es, el Estado Vaticano lo que hace es coger la doctrina social de la Iglesia o ciertos parámetros de la doctrina social de la Iglesia y de la teología cristiana y transformarlos en foreign policy decisions, en decisiones de política exterior y estrategias de política exterior aplicables a marcos políticos y sociales determinados y específicos. Obviamente luego esto tiene que aplicarse en terreno, puede tener resultados positivos, negativos, acorde cómo se redacta dicha estrategia, pero en definitiva la base normativa de la política exterior vaticana está ahí, en la teología cristiana, lo cual es interesante. Luego hay otros estados que, por ejemplo, también aplican teología a la política exterior, que es, por ejemplo, el caso de Irán, de una forma bastante diferente y bastante diferenciada, dependiendo del contexto y de la situación, obviamente, em, o otros estados musulmanes. Pero, de hecho, no, es lo que estábamos comentando, es decir, la dicotomía razón-fe en esta película es uno de los temas candentes, uno de los temas que hacen que la trama avance a lo largo de la historia, pero podemos ver, obviamente, que razón y fe, tal y como nos la presenta Guillermo de Baskerville, no es contradictoria, pero nosotros como seres humanos y dentro de la propia institución de la Iglesia caemos en la contradicción de pensar de que tienen que ser elementos separados. Y eso sí que se vislumbra muy bien en la película, porque tanto los enviados del Papa como el Santo Inquisidor, Bernardo Will, como otros miembros y frailes de la Orden Franciscana o de la propia abadía, plantean realmente que no, que lo que está ocurriendo, los asesinatos, la historia detectivesca, que la trama detectivesca de la película, básicamente es una obra de Satanás, es una obra del diablo, y que hay que aplicar métodos estrictamente religiosos o eclesiásticos para abordar la cuestión. sí. Eh, y la película juega con eso. Luego, con respecto a la trama detectivesca, yo no sé qué te ha parecido. A mí, yo creo que es de todas las tramas la menos interesante para mí, personalmente, en términos de debate, porque básicamente es una especie de acumulación de acontecimientos. A mí sí me ha gustado Ujú, cómo llega a las conclusiones. eh, me ha gustado cómo lo explica, ¿no? ujú, Cuando está con las pisadas en la nieve, que tú dices, claro, porque estará gordo, ¿no? Y dice, claro, no, a lo mejor es porque, a lo mejor no tiene por qué estar gordo, sino que es que lleva un cadáver encima, ¿no? Entonces dices, hostia, de verdad, no había pensado en eso, ¿no? Y luego cuando dices, no, es que a lo mejor iba caminando hacia atrás, ¿no? ujú, Y dices, hostia, tampoco había pensado en eso, ¿no? O sea, sí que me ha gustado esas deducciones que iba haciendo. ujú. Ya al principio ya te lo presentan como una persona súper observadora cuando está que echa el chorro de agua ahí en la palangana para lavarse la cara o lavarse las manos y tal, y se da cuenta que el sonido del chorro le ha recordado a Atso que se está meando, ¿no? Él lo observa y dice, vete a no sé dónde, sin mencionarlo ni siquiera, ¿no? Y dice, pero ¿cómo sabes que hay para mear ahí, ¿no? Si no has estado nunca aquí. Dice, no, porque observé que había una persona que fue corriendo y al volver estaba más tranquila, tal, no sé qué, ¿no? O sea, ya te lo plantean, ya te lo presentan, ¿no? Como que es una persona muy observadora, muy deductiva, muy analítica y tal. Y, y eso sí que, a mí esa parte sí que me ha gustado. Y de hecho, el, como tú has dicho antes, que el debate razón y fe, razón versus fe,
es la guía de la película, es así, porque de hecho al final la cuestión reside en un libro. Ujú. Es decir, eh, si yo lo he entendido bien, vamos, ese libro, ¿no? Era el libro de la comedia, ¿no? Es de Aristóteles, sí. De El Aristóteles. el segundo libro de la comedia. Ya ves tú qué cosa más irracional el evitar que un libro, ¿eh? salga Ujú. a la luz porque es hereje o por lo que sea. Es una cuestión bastante absurda, ¿no? Si lo planteas. Y yo creo que el inquisidor no se lo cree. O sea, lo que pasa es que es una persona sedienta de poder, Ujú. ¿sabes? Pero yo creo que cuando tú le ves la cara, no se cree lo de demonio, ¿no? Lo de Lucifer y tal. Él sabe que no. Lo que Ujú. pasa que, como es una persona a la, mediante la cual, o sea, mediante la cual a través de la Santa Inquisición ha alcanzado ese puesto de poder y de autoridad y tal, pues hace el papelillo de que se lo cree y eso, ¿no? Hombre, claro, el personaje del Inquisidor, interpretado por F. Murray Abraham, que yo creo, yo lo veo que está mucho mejor que Sean Connery, personalmente, aunque salga menos. eh, es un personaje que lo que hace o lo que pretende es mostrar una representación de, y esto está hecho bastante adrede, de la hipocresía de la Iglesia en aquella época con respecto a la cuestión de cómo tratar con los supuestos herejes o, Bueno, bueno. ¿vale? También hay que cogerlo con pinzas porque sí que es verdad que la Inquisición, especialmente en España, eh, eh, se ha demonizado mucho y se han contado muchas historias No, por parte de rec- la, de la pero derecha, la protestante. recuerda que, por ejemplo, Guillermo de Baskerville lo explica bastante bien en un momento que dice, yo antes era inquisidor cuando la Inquisición buscaba reconducir a Sí, la sí, sí, gente sí, hacia la sí, fe. sí. Luego se ha ido degradando. Que es plausible. Yo no he estudiado la historia, no lo conozco, pero es plausible. A mí me puede cuadrar que en primera instancia la Inquisición fuese una institución eh, de reconducción teológica, ¿no? Por Ujú, decirlo de alguna forma, y que con el paso del tiempo esa institución se haya ido transformando en algo que no, cuyos objetivos no eran los que eran originarios, ¿no? Los originalmente planeados. No sé si me estoy explicando. Pero sí, que es posible que al principio la Inquisición fuese una cosa y que al cabo de un tiempo pues se convirtiese en otra muy distinta. ujú. Pero no estoy a la historia. No, en este caso, a ver, yo la cuestión de Inquisición también, mi conocimiento es limitado. Estoy más familiarizado con la cuestión de la Inquisición española, pero bueno, también como tú bien has comentado antes, la cuestión de la Inquisición española ha sido tergiversada por, sobre todo por culpa de los protestantes. Y ahí no hay mucho, y porque hay mucho material que se ha vuelto, por suerte se ha encontrado con respecto a la Inquisición española que desmiente muchos de los bulos sobre la misma. Am, pero en este caso, el personaje de Bernardo Wynn lo que trata de transmitirnos, lo que trata de presentar es una representación eh, de, un- de la corrupción de la Iglesia hasta cierto punto. Y de la visión realmente que hemos comentado antes contradictoria de la institución, de la institución eclesiástica, como es la Iglesia Católica, y básicamente mostrar como todas esas contradicciones, como todos los elementos nocivos alrededor de la Iglesia pueden ser operacionalizados con el fin único y exclusivo de, uno, establecer autoridad a base de la fuerza y dos, la voluntad de mostrar ay, no, ay, lo tenía el argumento en la punta de la lengua y se me ha ido. Pero sí, una de las cuestiones es básicamente imponer mediante la fuerza de autoridad de la Iglesia, es decir, no mediante el razonamiento de los evangelios, y mostrar razonadamente los evangelios. Y dos, también, perdón, es la cuestión de
de infundir el miedo con respecto a la propia autoridad eclesiástica. Es decir, la Iglesia, que en realidad debería de ser una institución bondadosa para con las gentes, lo único que hace el personaje de Will es representar la mano dura de la Iglesia en este caso. Sí, lo dice el cómo es la secta? ¿Dulcinianos? Dulcinistas. Lo dice, yo vine aquí porque yo quería ayudar a la gente y tal, y al final lo que me he encontrado es que lo que hacemos es quitarles la comida, darles las sobras, o sea que sí, evidentemente, o sea, que al final la gente, los humanos son humanos, ¿no? Y si tú estás en un monasterio apartado de la mano de Dios, pues al final pues te conviertes en una cosa muy distinta. Y al final, pues eso, no cumplían los evangelios, ¿no? No, pero aquí esa es también la cuestión. Aquí nadie cumplía los evangelios. Todos los hombres de Dios, nadie cumplía los evangelios. Es lo gracioso de la historia. A ver, es lo que te comenté lo que comenté al principio en la introducción. Me refiero, es una muy buena historia, muy bien ambientada, las actuaciones están bien. Sean Connery, yo no me lo creo tanto Sean Connery como Guillermo de Baskerville, pero está bien. No hace una mala interpretación. Pero en definitiva, lo comentado, es decir, son muchas tramas, muchos temas que la película trata de tratar en poco más de 2 horas de metraje. Muchas cuestiones filosóficas y teológicas que hubieran podido ser abordadas si se hubiera aumentado más el metraje o si se hubiera hecho, como hicieron hace poco, por cierto, una miniserie del Nombre de la Rosa, que no estaba mal, por cierto, eh, cortando los capítulos y profundizando más en ciertos personajes. Y yo creo que si eso se hubiera hecho, hubieran dado más profundidad a ciertos tipos de debates y ciertas cuestiones que es evidente que se plantean, pero que no llegan a cuajar y no llegan a expresarse del todo. Has mencionado el tema de la ambientación, yo no lo había mencionado, excelente, la verdad. Sí, 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 El perfecto. vestuario, la fotografía, la localización, Ujú. eso es, la verdad es que es una de las mejores cosas que tiene la película. Sí, sí, no, la película la verdad es que la ambientación es... yo creo que es una de las películas medievales mejor ambientadas que he visto. De hecho está en mi lista de top 10 de películas medievales que he preparado para Letterboxd, si alguien quiere verla. Sí, he hecho un listado de películas medievales porque el género me encanta. Soy muy fanático de la historia medieval yo. Y en términos de ambientación, yo creo que es la mejor. No la pondría en mi top 3 por lo dicho, porque la historia, o mejor dicho, el guión trata de meternos muchas tramas al mismo tiempo y no concreta prácticamente ninguna. Salvo la parte detectivesca, que como nada, que si no la terminaban, no había película, básicamente. Hay una cosa que no termino de entender, es Ujú. la actitud de Guillermo de Baskerville a mí me cuadra más con la de un jesuita que con la de un franciscano. Sí, podría ser Tomás un jesuita, sí, es verdad. Yo no termino de entender muy bien cómo acaba en la orden franciscana cuando los franciscanos son más estos, Ujú. más... Yo el libro, el problema es que me lo leí hace tanto tiempo que ya no me acuerdo, pero si mal no recuerdo, había un segmento, una sección que trataba con respecto al pasado de Guillermo de Baskerville, que explicaban la cuestión de cuando era inquisidor y de cómo entró en la orden, pero ya es que, es que me la leí cuando, en Hace tiempo que 2000, no era. me la leí en 2000, me la leí antes de entrar a la universidad, es que imagínate, ya hace los años que me la leí. Pero, por cierto, 10 años. ¿qué? 10 años. Ah, sí. No, incluso más, ¿no? Yo entré en 2000... ¿Yo en qué año entré en la universidad? Ya no me acuerdo. Pero sí, más de 10 años seguro. 10 años... 2011, 2012. Sí, sería por ahí, sí. Si tienes 27 años, 28. Ujú. No, aún no me des años, tío. Aún no me des más años.
No, pero es verdad, yo lo que recuerdo es que la novela es un tocho, es una novela gorda, mi edición eran de unas 500 páginas, 500, 600 páginas. Ahora bien, pero bueno, era una edición, tenía era una edición con ilustraciones, tal, que tenía más páginas, pero bueno, da igual, en definitiva, era una novela era una novela tocha, pero que la leí en 3 días, me la pulí. O sea, es de una, además la traducción era muy buena, pero es de una agilidad narrativa impresionante, impresionante. Yo creo que es lo mejor que ha hecho Humberto Eco porque yo luego que he leído a él, he leído El cementerio de Praga y El péndulo de Foucault. Y los dos no me han gustado. No me han gustado ni la mitad de lo que me gustó El nombre de la rosa. Luego, Humberto Eco también es curioso porque él era filólogo, pero tiene un par de libros cortos de teoría política sobre la teoría neomedieval, y la teoría que es una teoría de relaciones internacionales, de teoría política con respecto a el retorno a estructuras político-sociales en un mundo globalizado, obviamente, similares a las que existían en la Edad Media. Y lo tengo por casa, por si alguna vez te interesa que te lo preste, pero es un libro de teoría bastante curioso. A mí me gustó mucho. Y de hecho es una cosa que he seguido leyendo de vez en cuando. El problema es que no he trabajado en ello, porque mi ámbito académico no me lo permite. Pero la verdad es que es una teoría, desde un punto de vista teórico, es bastante curioso, sí, sí. Una teoría anticapitalista, imagino. No sé si anticapitalista o no, es porque lo plantea más desde una perspectiva institucionalista. Sí, que Por lo ya tanto, se por lo parece. tanto es una teoría de base liberal, al menos, porque todo lo que es Sí, sí. institucionalismo es liberal. Pero lo que hace es una descripción bastante curiosa con respecto a cómo obviamente criticando, porque desde el punto de vista liberal puedes criticar el propio liberalismo, criticando obviamente las estructuras sociales formadas a través de la, la globalización. Sí, sí, sí. O sea, que sería básicamente reducir los estados a feudos, ¿no? Ujú, Y que la gente, en lugar de pagar eh, impuestos a megaestados, ¿no? Pues digamos que le pague pequeños impuestos a estos pequeños eh, nobles, ¿no? En cada feudo, que al final es como funcionaba, un poco así, ¿no? ujú. No está Eh, mal, si lo piensas. el te lo plantea, y luego posteriormente hay otros autores, estoy pensando en Hedley Bull, pero bueno, Hedley Bull, de hecho, la teoría de Bull con respecto al neomedievalismo es anterior a la de Eco. Pero básicamente la cuestión que se plantea con el neomedievalismo es cómo en realidad la estructura de estados o el sistema de estados se está viendo diluida por, por una red Diferentes, ¿no? una red de relaciones no institucionalizadas y no públicas, controladas más o menos pues, por instituciones internacionales, multinacionales, grandes Exacto. empresas, individuos privados, etcétera, etcétera, etcétera. Es así como funciona, y así como lo Ujú, estamos viendo. ujú, O sea, al final, ahora con el tema de Rusia y tal, las sanciones económicas al final a quienes más evidentemente van a ser los ciudadanos, pero estas sanciones económicas están dirigidas directamente a oligarcas rusos. Es decir, que al ujú, final quien maneja el cotarro en Rusia son el dueño de esta del gas, de la aerolínea, de tal, ¿no? ujú, Es un poco así como funciona. ujú. O sea que el Estado al final realmente es una herramienta de los de las grandes fortunas. Son herramientas de las grandes fortunas. Curiosamente, al igual que, por ejemplo, en muchas ocasiones en la Edad Media, sobre todo con los nobles, la iglesia era un instrumento de ejercicio de poder por parte de los nobles, de los señores feudales. Sí, de hecho hay una cita, no sé si es Tolkien o Chesterton, Ujú, eh, que le dice, no sé si le dicen, estarás contento de la separación entre el Estado y la Iglesia. Y, y le dice
Y le dice, sí, no, pero no por lo que la Iglesia le hacía al Estado, sino por lo que el Estado le hacía a la Iglesia, ¿no? Es decir, que esta separación a quien le viene bien en realidad es a la Iglesia, ¿no? Para desligarse de la perversión del Ujú. Estado, ¿no? Sí. Pero sí, entonces lo que en el siglo XIV al final la Iglesia ejercía una presión política fundamental. Bueno, ahí Ujú. tienes las cruzadas y demás. ¿Cuándo fue la primera cruzada? ¿Año La primera, 800? no, la primera cruzada creo que era el año, si mal no recuerdo, era el siglo XI, puede ser. 1090, 1080, no me acuerdo ahora mismo. Sí, puede ser. Sí, así es. Sí, es que yo política medieval hace años que Tío, no no estudio. sé por qué cuando busco algo en la Wikipedia el primer enlace que me sale es en Babel, en asturiano. No sé por qué. Lo voy a... ¿Cómo lo puedo Pero, quitar esto? pero volviendo a la discusión esta, bueno, la cuestión de separación iglesia-estado, de todas maneras la película es curioso porque en este sentido te presenta en este caso a la iglesia te presenta a la iglesia como máxima autoridad política también, curioso, cuidado. Es decir, la iglesia ejerciendo actividades políticas y no religiosas. Ya, Eh, pero que- porque todo el asunto está, digamos, vallado por el propio, por lo que ocurre en el monasterio o en la abadía. sí, ¿Me explico? Quiero sí, sí. decir, al final, fíjate que mencionan que la máxima autoridad es el Papa, Ujú, ¿sabes? Cuando a Guillermo de Baskerville lo condenan por herejía, él a quién acude? Acude al Papa, que es la máxima autoridad. Pero ujú, porque todo se queda en un recinto puramente teológico, ¿no? No ujú. escapa de ahí. De hecho, ni siquiera sabes en qué parte, dice que en el norte de Italia, ¿no? Es una abadía que está en el norte de Italia, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí. Pero no sabes exactamente dónde. No, no, no. No, de todas O sea, que maneras. digamos que Sí, sí, eso perdón. pasa, no se menciona no se le da importancia tampoco. Vale, no, pero por ejemplo, has puesto el ejemplo de las cruzadas. El ejemplo de las cruzadas es sobre todo la primera cruzada, cuando Urbano II convoca a los cruzados, es una campaña militar con todos los recursos que ello conlleva, ¿vale? Financieros, humanos, logísticos, etcétera, etcétera, eh, invocada por un papa, a la cual los señores feudales y los nobles dicen sí, que aceptan la convocatoria del papa. Y no olvidemos Bueno, no, que no, no. y no olvidemos que la guerra no es más que la política a través de otros medios, como decía Clausewitz. Por lo tanto, es un ejercicio de política. Y eso Bueno, al final quienes iban a las cruzadas eh, eran los pobres que no tenían dónde caerse muertos, que también, les también. aseguraban un territorio, un terreno allí. Sí, vais allí, conquistáis, tal, os daremos solo, os daremos. Es decir, al final, en aquella época, con los nobles y con los feudos, Ujú, te voy a decir una cosa. Yo creo que el ciudadano, no sé si ciudadano es la palabra, pero el campesino tenía más libertad, ¿no? Porque al final decía, bueno, o me quedo aquí y me muero de hambre, o voy allí y... que no es que fuese mandado a látigo, no, no, ¿sabes? claro. Y luego eran mercenarios. Ujú, Los diferentes ejércitos profesionales eran mercenarios que iban, pues ahora te sirvo a ti, ahora te sirvo a ti. Lo que hizo la iglesia fue, digamos, dar un motivo, ¿no? Y aunar los motivos, ¿no? Para conquistar era Bizancio, Eh, no, Jerusalén. Jerusalén, ¿no? Era el reino de Jerusalén, pero eso estaba dominado Por los musulmanes, sí. era el Imperio Bizantino, ¿no? Jerusalén, no, no, no. Jerusalén está dominado por los musulmanes. Por uno de los tantos califatos, ahora mismo no me acuerdo cuál de todos. Ah, pues estoy muy confundido, entonces es que voy perdidísimo. Bueno, yo creo que. Y luego, Yo que... espera, y luego Sí, sí. que esto dio lugar a los cruzados, ¿eh? Que ojo con esos. Ujú. Ojo con esa orden. Los eh, templarios. los templarios, perdón. Ojo con esa orden que eso estaban muy chetos, ¿eh?
porque te citaban Aristóteles como que te... O sea, por la mañana te citaban Aristóteles y por las tardes te pegaban cuatro espadazos, ¿eh? Es un dato importante a tener en consideración. Un dato importante. Bueno, Quiero yo creo decir que... que no es incompatible No, tampoco no, claro, no, no, la guerra con la fe. no, y tampoco es incompatible la guerra con la sabiduría. No, no, no tiene nada que... O sea, no... Una cosa que nos enseña la película es que no existen incompatibilidades en la vida, precisamente. Claro, claro. Bueno, yo creo que ya podemos dar por Creo que finalizado he el desvariado coloquio de mucho en hoy. estos últimos 10 minutos. No. Pero bueno, no me ¿Eh? pagan, así que puedo desvariar. No, la verdad es que tú aquí conmigo puedes variar todo lo que quieras.